Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:19 en A Primera Hora. Gracias los saludos de los oyentes que ya se suman a la sintonía a través de la señal de A Primera Hora en la fanpage de nuestro programa y también en la fanpage de Majestad FM. También estamos en nuestra señal abierta en Pichincho 89.7, en Manabí 88.5, en Esmeraldas 97.5 FM estéreo. Ustedes nos pueden sintonizar en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas a través de la señal de Majestad Televisión. Estamos en internet a través de www.radiomajestad.com. Algunos preguntaban ayer por qué no salimos en Tuning Radio. Ya estamos nuevamente en Tuning Radio y en otras posibilidades a través de la tecnología, los dispositivos digitales que nos permiten llegar a sus hogares, obviamente con información, con nuestras entrevistas y por cierto con la humilde opinión de los contertulios. ¿Cómo le va? Sobre todo humilde. Nada, desde ayer estoy sorprendido y abrumado. No por la duda de las penas, sino por todas las muestras de afecto y de cariño de la gente, de verdad, que es una cosa de locos, porque hay mucha gente que ha expresado con precisión, además, cuánto tiempo lleva escuchándonos, y eso para nosotros implica, digamos, una suerte también de corresponsabilidad de parte de ustedes, ¿no? Y del aprecio que tienen por este espacio, que eso es algo que para uno es invaluable, o sea, no tiene valor, de verdad, se los digo, todo el cariño, las muestras de afecto, los saludos que hemos recibido desde ayer, yo te juro que estoy impresionado, sí, estoy que no puedo más de la emoción, me encanta además que la gente se enganche y se familiarice tanto con este espacio, que como decía en la introducción, que lo sientan que es suyo, que es de ustedes esto, no... nosotros lo único que hacemos acá es poner la cara y las voces, pero en realidad el programa lo hacen todos ustedes quienes a diario nos escuchan. Si no estuvieran ustedes, probablemente nosotros tampoco estaríamos acá, porque la radio diría, vamos a buscar dos influencers que sí arrastren gente y que sí arrastren sintonía y audiencia, ¿no? Usted sí es influencer. Pues no, vos eres influencer. Vos publicas algo en Twitter y ese algo se convierte en hashtag y en tendencia en cuestión de media hora. Eso es falso, eso es una mentira. Sí. Es una falsedad. Vos eres un tipo en redes sociales que además generas mucho debate. Claro. Nada que ver. Bueno, a partir de las 7 la autoalabanza de los contertulios, a propósito del aniversario. Oiga, déjeme decirle que hoy, 30 de agosto, cumple 9 años A Primera Hora y también es el cumpleaños de nuestro querido amigo que se ha sumado al equipo en su condición de pasante. Quería pues saber cómo se hace periodismo, cómo se hace radio, para tomar una decisión respecto de su carrera universitaria. Entiendo que le ha encantado, me refiero a Estevitan Fernández, que está celebrando hoy también el mejor de sus días, pues está de cumpleaños el Estevitan, ¿no? Coincide el cumpleaños del Esteban con el cumpleaños de A Primera Hora. Feliz cumpleaños, querido Esteban. ¿Cuántos tienes ya? ¿18? ¿19 ya? Qué bien. O sea, cuando empezamos nosotros, Esteban cumplía 10 años. Ya, imagínate. 10 años, ¿no? Ni siquiera habrás sabido que existíamos nosotros, ¿no? No. 10 o 9 años. 10 años, claro. Ni siquiera sabías de la existencia de Primera Hora. No, pues debe estar gustando otras cosas. Muy bien. Luego le vamos a dar el micrófono a Estevitan también para que se sume al saludo. Pero que tengas un lindo cumpleaños, que te festejen muy bien. Sabemos que ese cumpleaños llega para ti en lo personal en un momento muy complicado por el fallecimiento de tu papá la semana anterior, pero hay que meterle, Iñaki, mucha fuerza. Y estamos aquí quienes te apreciamos, quienes te queremos, en el corto tiempo que está Esteban con nosotros, realmente primero que se ha convertido en un muy buen aporte para nuestro espacio y además su don de gentes hace que lo apreciemos y que lo queramos. Lindo guambres del Esteban, sí, de verdad. Sí. Muy pilas, está siempre pendiente. Por él nos ven en Twitter, por cierto. Él está a cargo de la transmisión de Twitter, así que el aporte de Esteban en estos días ha sido fantástico para Primera Hora. Muy bien. Ok. Listo, contertulio. A ver, empezamos esta primera hora dedicada al análisis, ¿no? ¿Qué tenemos? A ver, hay algunas cosas de la coyuntura, no podemos dejar pasar por alto. El anuncio el día de ayer y ya la concreción de la presencia de los militares en las calles de la República
colaborando con el patrullaje de la Policía Nacional. Aquí evidentemente hay que hacer algunas distinciones. Hay que explicar pues a nuestra amable audiencia cómo funciona la cosa, porque claro, frente a la sensación de inseguridad, que yo estoy convencido no es una percepción, hay evidentemente una sensación de mucha inseguridad. Uno camina por las calles en donde supuestamente no debería pasar nada y pasa. Uno no se siente protegido, uno se siente vulnerable, uno se siente desprotegido en cualquier calle de, creo yo, las principales ciudades, si no son todas, de la República, pero fundamentalmente en las más grandes. Hay una necesidad evidentemente de incremento de la seguridad, y ese incremento se expresa evidentemente en la necesidad de un mayor control por parte de la fuerza pública. El control de la seguridad interna es una responsabilidad privativa de la Policía Nacional, y lo que ocurre desde ayer es una acción de carácter complementaria por parte de las Fuerzas Armadas. Entendemos que las Fuerzas Armadas tendrán obviamente sus limitaciones, porque obviamente la naturaleza del militar no es la misma del policía. El militar tiene una preparación totalmente distinta. El militar que opera un fusil, que está preparado para utilizar el fusil, tiene, digamos, una capacitación previa totalmente distinta a la del policía. No se trata simplemente de manejar un arma. El policía además tiene otro tipo de destrezas, tiene otro tipo de, digamos, de experiencias adquiridas a lo largo de su formación. Por eso fui tan crítico, más allá de que hay gente que lo apoyó y mucha gente lo apoyó, pero fui muy crítico de la acción del policía, independientemente de que se trataba de de familiares suyos, pero de esa acción a través de la cual ya en el piso a un sujeto sometido lo pateó, ya cuando estaba totalmente neutralizado el delincuente. Y fui tan crítico porque, claro, sobre los policías en los últimos tiempos se han generado diversas preparaciones para tratar de justamente capacitarlo en lo que tiene que ver con la parte psicológica y con la parte de derechos humanos, que no son cosas menores. Yo sé que a mucha gente no le importa eso, porque evidentemente frente a esta sensación de inseguridad lo que se quiere es que haya un combate efectivo, y creo que nadie puede discutir en la necesidad de que uno quiere vivir en una ciudad en donde puedas transitar tranquilamente por las calles en las noches, incluso durante el día, y que no tengas esa sensación de estar viendo a todos lados si es que no te están siguiendo, si es que no te están chequeando, con el riesgo de que te asalten, con el riesgo de que te maten, con el riesgo de que te violen, con el riesgo de que te falten el respeto en una unidad de transporte público. Entonces, digo, a priori, el ciudadano común y corriente, creo que nos sumamos, obviamente queremos más seguridad, y lo que ha hecho el gobierno es adoptar una medida que yo siento que es aplaudida por la mayor parte de la gente, porque tienen esta sensación de inseguridad. Pero es una medida que hay que matizarla, porque evidentemente la presencia de los militares generando actividades de seguridad interna, sí tiene una discusión de carácter constitucional y sí tiene una discusión relacionada con el respeto a los derechos humanos y el respeto a los instrumentos internacionales. O sea, son cosas que no puedes dejar pasar por alto. Yo no sé si sea la mayoría la que esté a favor de que salgan los militares a la calle, y te digo porque, a ver, yo considero que esta es una medida desesperada. Creo que es una medida que también obedece a las negligencias que ha habido en el manejo de la seguridad. Y mira tú que en este momento yo no sé, por ejemplo, si esta medida se adopta con la ministra de Gobierno y Policía ya en el país, o si sigue de vacaciones y fuera del país, ¿no? Si estás dando lugar a que los militares salgan a las calles a hacer patrullaje para garantizar temas de seguridad, eso quiere decir que las instancias y las instituciones y los organismos encargados de brindar esa seguridad fallaron. ¿Quiénes son? La policía y el Ministerio de Gobierno, o Ministerio del Interior, o como sea que se llame hoy en día. ¿O me equivoco? Si estás dando lugar a que los militares salgan a las calles, quiere decir que los organismos que estaban encargados de brindar y garantizar la seguridad fallaron. Así de sencillo. Durante el gobierno anterior y durante ha habido también intervenciones de gente que conoce mucho de derecho constitucional y demás, y derecho internacional, que habla de que los militares tienen destrezas y formación para garantizar otro tipo de seguridad. Seguridad en la frontera,
cuestiones vinculadas más bien a asuntos de soberanía. No sabemos si los militares están totalmente preparados para, por ejemplo, evitar un asalto a un banco o algún tipo de delitos comunes que son los que ocurren en las calles y en las ciudades de nuestro país. ¿Habrán recibido una capacitación previa, contertulio, o esta es una medida coyuntural que obedece, insisto, a los altos niveles de inseguridad que estamos viviendo y que obedece también a esa política del anuncio, ¿no? O sea, los chicos están por entrar a clases y resulta que 3 días después sale el presidente y dice vamos a controlar los altos precios de las matrículas y las pensiones cuando ya esas matrículas y esas primeras pensiones se cobraron hace rato. Vemos cómo ha ido la escalada de la violencia y el gobierno ha dicho que están trabajando para precisamente repeler esa violencia. Aquí estuvo sentado hace algunos días atrás el secretario particular del presidente, Juan Sebastián Roldán, y dijo que ellos están más preocupados de garantizar la seguridad, de garantizar la educación, la salud y no sé qué. Bueno, ¿es esta medida entonces la necesaria para garantizar esa seguridad? Digo, todos los esfuerzos por garantizar la seguridad ciudadana están bien, pero háganlos por la vía que corresponde y por la vía legal. Que no sean unas medidas demagógicas, que no sean medidas parches y que no sean medidas adoptadas al calor de las circunstancias. Que el tema de la inseguridad y la delincuencia se ha convertido en un tema incontrolable es evidente. Ni siquiera las cárceles han podido mantener en paz y tranquilidad. Claro. Se están matando adentro, donde les tienen supuestamente vigilados y controlados, se matan. No pueden evitar el ingreso de armas, el ingreso de alcohol, el ingreso de drogas. Menos aún van a poder controlar lo que ocurre afuera, donde hay ahora mismo problemas muy, muy graves. La inseguridad es el resultado de la falta de empleo. La inseguridad y la violencia y la delincuencia es el resultado de una política económica totalmente restrictiva que ha hecho que muchísima gente se quede sin trabajo. A eso sumémosle el proceso migratorio que está enfrentando el Ecuador y otros países de la región como Colombia, como Perú, como Chile, que están recibiendo una oleada de ciudadanos venezolanos, que vienen de todo, sí, vienen de todo, vienen ciudadanos muy muy buenos, profesionales, gente muy trabajadora. Yo me he encontrado con venezolanos espectaculares en este país, con gente muy valiosa, pero también, claro, en ese proceso en donde ya controlar toda la franja de frontera se vuelve tan difícil y tan complejo, ya también empiezan a ingresar de los otros, ¿no? De los malos. Y lo mismo ha pasado con nosotros. O nos hemos olvidado de cómo un grupo de ecuatorianos mataron a un ciudadano chileno, unos migrantes ecuatorianos hace algunos meses atrás. Entonces creo que tampoco hay que olvidarnos de esos detalles, pero creo que hay que ir al tema de fondo, ¿no? Si hay inseguridad, si hay delincuencia, si hay violencia, es porque aquí no hay trabajo, porque aquí no hay seguridad, porque aquí no hay una buena situación económica. No nos quedemos únicamente en lo periférico. Exacto, pero además, no quedarse en lo periférico, analizar las razones de fondo. Sin duda no podemos perder de vista aquello, pero también analicemos el contexto a propósito de algunos mensajes que recibimos sobre este tema, porque insisto, este tema merece apoyos y también críticas por parte de la sociedad, pero sí me gustaría conocer en detalle cuál es el marco jurídico a través del cual el gobierno dispone la presencia de los militares en las calles. ¿Y por qué planteo esto? Yo siempre planteo y digo que la memoria en este país es corta, tenemos memoria corta. Políticos, periodistas, medios, académicos, actores sociales, líderes de opinión, tenemos memoria corta. Hay que invitar a la ciudadanía a recordar que el 3 de diciembre del año 2015, el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando Alianza País tenía esta mayoría sin precedentes en la historia de la legislatura ecuatoriana, en el periodo 2013-2017, el 3 de diciembre del año 2015, el Pleno de la Asamblea Nacional aprueba el paquete de enmiendas constitucionales. Dentro de ese paquete de enmiendas constitucionales, insisto, no tengamos la memoria corta, revisemos la historia y lo que decía y dice la legislación ecuatoriana. En ese paquete de enmiendas constitucionales, lo que hace la Asamblea es modificar la Constitución
para dar paso justamente a una reformulación de del rol, de la atribución que tienen las Fuerzas Armadas respecto de la seguridad interna de la República. Hasta ese 3 de diciembre del 2015, el texto constitucional decía lo siguiente: las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial y complementariamente apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. Con la enmienda constitucional, que insisto, estuvo vigente desde diciembre del año 2015, ese artículo, el 158 de la Constitución, se modificó y se lo cambió por el siguiente texto: las Fuerzas Armadas tienen como misión la defensa de la soberanía e integridad nacional y complementariamente apoyar en la seguridad integral del Estado. Textos parecidos, pero que generaron una enorme discusión constitucional respecto de las atribuciones que tenían y tienen los militares. La colega y amiga, y además ha sido oyente de ese espacio, Teresa Menéndez, nos recordaba ayer en su cuenta Twitter. Yo le he pedido además la información respecto de este tema, porque hay que recordar justamente lo que ha ocurrido. Y me recuerda que el 2 de agosto del año 2018, la Corte Constitucional, que todavía no había sido cesada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, con el voto favorable de 5 de sus 9 jueces, aprobó un proyecto de dictamen que había sido promovido por quien ostentaba el cargo de presidente del organismo, el doctor Alfredo Ruiz, en ese momento. A través de la cual esa resolución, ese dictamen, quedaron sin efecto las 2 enmiendas, artículos constitucionales y una transitoria que se aprobaron en el año 2015. Es decir, para este caso en particular, las cosas volvieron al estado original como fueron aprobadas en la Constituyente de Montecristi, refrendadas en referéndum ratificatorio y que entraron en vigencia en octubre 20 del año 2008. El artículo 158. Las Fuerzas Armadas tienen como misión la defensa de la soberanía e integridad nacional y complementariamente apoyar en la seguridad integral del Estado. Ahora, estoy hablando del texto constitucional. Habrá que discutir en función de lo que dice la ley relacionada con este tema, ¿cuál es el rol de los militares hoy con esta disposición a través de la cual se les dispone el patrullaje y la generación de operativos en las calles? Porque claro, los militares, y los hemos visto en las carreteras, los militares de forma, digamos, recurrente o periódica, uno los encuentra en ciertas carreteras de la República. Y aquí en la ciudad también hemos visto alguna vez. ¿Recuerdas tú, no, sí, una vez íbamos, no sé si íbamos a la asamblea o regresamos de la asamblea, estábamos en tu auto y nos pararon un grupo de militares por el hospital Vaca Ortiz? Estaban haciendo un operativo de control de armas. Entonces de ahí revisaron el baúl del auto del contratulio, no llevaba ninguna bomba ni ninguna ametralladora ni nada. Es un meme ahí de una bomba y también otro tipo de memes me hizo el contratulio. Yo recuerdo. Claro, pero en zona urbana también hemos visto operativos. Fueron militares los que nos hicieron un control, ajá. Digamos, pero eso tampoco es que se lo hace de forma periódica, ¿no? O sea, es eventualmente que te encuentras ese tipo de trabajos y de operativos. Tampoco es que es recurrente. Ahora, yo lo que me temo con Tertulio es que detrás de este discurso, y mira tú lo que nos decía, por ejemplo, días atrás, Juan Pablo Albán Alencastro, nuestro invitado que vino a hablar sobre temas de derechos humanos, de migración y de los procesos judiciales, de cómo se está posicionando ese discurso securitista en el Ecuador, ¿no? Entonces, como hablamos de inseguridad, empezamos a hablar de que hay que tomar medidas restrictivas en el ámbito migratorio. Entonces hay que empezar a restringir y pedir visa a los ciudadanos que ingresan a nuestro país de nacionalidad venezolana, por ejemplo. Ahora, a mí lo que me da un poco de temor es que por efecto de estos niveles de inseguridad y cómo probablemente también el discurso vaya haciendo que se incremente en la gente la percepción de que existe más inseguridad, se vayan posicionando otro tipo de ideas o de malas ideas, que son, por ejemplo, la de libre porte de armas. Por ponerte un ejemplo, el tema del libre porte de armas. Lo otro, yo no quisiera tampoco desvincular el asunto de la seguridad como una de las plataformas y discursos políticos de cara a lo que serán las elecciones del 2021. Por ejemplo, ahora mismo
y después del anuncio que hicieran el día de ayer algunos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, creo que el Ecuador tiene que dar una respuesta urgente también, más allá de lo que dijo ayer el presidente Moreno, de que respalda al pueblo colombiano, o sea, un anuncio nada más, ¿no? Lo que necesita el Ecuador es hechos concretos. A ver, ¿qué va a ejecutar como medidas de seguridad del Ecuador después del anuncio de ayer? Tanto de parte de Iván Márquez y de Santrich como de parte de Iván Duque. O sea, está claro, y eso lo comentamos ayer. Y no hay que perder de vista ese tema. A ver, Ecuador no debe involucrarse en un conflicto interno de un vecino país. Yo en eso estoy totalmente convencido. Pero no puede descuidar, en este momento, no puede descuidar la seguridad en la frontera. Mira tú cómo en la frontera hay evidentemente algunos temas que no son menores. La decisión que ha sido adoptada y que entró a regir a la medianoche del lunes 26 de agosto, que tiene que ver con esta restricción para el ingreso de ciudadanos venezolanos a territorio ecuatoriano, el trámite de la visa humanitaria. Hemos visto imágenes realmente terribles, penosas, lamentables, de cómo muchos cientos de venezolanos todavía están apostados en el puente de Rumichaca tratando de ingresar de manera formal al territorio ecuatoriano. Pero también ayer me pasaron algunas fotografías de venezolanos desesperadamente tratando de ingresar al Ecuador por pasos clandestinos, porque la frontera evidentemente es permeable y no se puede controlar toda la línea de frontera. Eso no se puede, eso no existe, no es posible. Al menos no en las condiciones evidentemente en las cuales se maneja la seguridad aquí en el Ecuador. Es muy complejo poder vigilar cada metro de la línea de frontera que separa Ecuador con Colombia. Ahora tienes otra amenaza, que es este anuncio generado por quienes en su momento lideraron las FARC de volver a retomar las armas. Hay una respuesta contundente del gobierno colombiano en ese sentido. Y esto evidentemente nos prende las alarmas porque somos un país fronterizo y porque ya vivimos esto durante el gobierno de Álvaro Uribe, que son cosas no menores, no perdamos de vista aquello. En el gobierno de Uribe se aplicó el Plan Colombia, y fruto del Plan Colombia, durante los 8 años del gobierno de Uribe, miles, cientos de miles de colombianos se desplazaron a territorio ecuatoriano y Ecuador tuvo que acogerlos. Muchos de ellos están aquí en condiciones de desplazados o de refugiados. Revisemos la historia. ¿Eso qué implica? Otra vez, la necesidad de garantizar la seguridad de la frontera porque tienes un riesgo inminente por estos anuncios de quienes fueron dirigentes de las FARC de reagruparse, de reconformarse, de reconstituirse, de volver a la lucha armada. Entonces no perdamos de vista esos temas, no perdamos de vista evidentemente la necesidad de que a partir de aquello haya algún tipo de reformulación de la política de seguridad en las fronteras. Con el Perú, felizmente, desde 1998 ya no tenemos ese problema. Con el Perú, evidentemente, las cosas han cambiado y cambiaron después de la firma de la paz. Y luego de la firma de la paz también hay que recordar, pues, hubo una discusión enorme respecto de cuál iba a ser o cuál debería ser el rol de los militares. Si ya se había terminado esa amenaza fruto de las escaramuzas recurrentes que cada año, llegaba enero, llegaba febrero y cada año había escaramuzas en la frontera porque no estaba definida justamente la línea que separa Ecuador con Perú. ¿Qué nos dice el doctor Luis Fernando Molina también dentro de sus aportes? Preocupa más de la inconstitucionalidad de la medida, porque ese tema genera una discusión, insisto, no es un tema menor, hay que discutir la constitucionalidad o no de la medida. Dice, preocupa el discurso de la Presidencia de la República que mencionó, señores policías, no permitan que nadie les falte el respeto. Ustedes saben qué hacer en ese discurso adecuado, sabiendo que también existen excesos policiales. También mencionó, no tengan miedo para aplicar el uso progresivo de la fuerza y combatir a la delincuencia. Sobre estas declaraciones adecuadas de un primer mandatario para la fuerza pública, realmente preocupa que estas declaraciones puedan dar pie a excesos de la fuerza pública. No se combate la inseguridad con un discurso represivo. Además, si la Corte ya declaró inconstitucional esta medida, retomarla es restrictiva en el ámbito de derechos y por ende es inconstitucional. Este detalle de lo que ha dicho el presidente yo no lo había escuchado, no lo conocía, me lo pasa el doctor Molina. Sí me preocupa, porque claro, a ver, está bien, y yo sí defiendo el uso progresivo de la fuerza. Pero está claro que aquí se han cometido excesos.
Y sé que mucha gente no va a compartir esta visión, y no se trata de defender a un delincuente, no se trata de eso. Pero mira tú lo que nos dijo, por ejemplo, Juan Pablo Albán con respecto del caso de Mascarillas, donde un policía le dispara por la espalda a un ciudadano que sí, que era parte de una revuelta, pero que estaba desarmado. Albán Alencastro, que es un abogado especializado en temas de derechos humanos, dijo que esa fue una ejecución extrajudicial. ¿Y qué tienes tú hoy de parte del gobierno? Tienes una campaña en redes sociales pidiendo la liberación del policía. Entonces, ¿en qué quedamos? Claro. Y tiene esa justificación del policía que, en cambio, porque no podía, ¿cómo era la palabra? Deshumanizarse. Como no podía deshumanizarse, ya lo había neutralizado al delincuente, y lo llamo así delincuente porque fue detenido en delito flagrante. Es un delincuente, no era un presunto delincuente, pero lo patearon en el piso cuando estaba neutralizado. O sea, totalmente innecesario. Pero si desde el poder, digamos, se manejan este tipo de discursos y estás avalando determinadas cuestiones, claro, logras el favor de un segmento de la sociedad. Porque ante lo que está ocurriendo en las calles, uno siente la necesidad de que te garanticen más seguridad a costa de lo que sea. Y no se entienden, esto no se va a entender, no se entiende, no se comprende. No se comprende. Que evidentemente hay convenios internacionales de los cuales Ecuador es signatario y que tienen que ver con el respeto de los derechos humanos. Señores, les guste o no les guste, hay derechos humanos que hay que respetar. Inclusive el más contumaz delincuente tiene un derecho a un juicio justo, tiene un derecho a un abogado. Si no tiene plata para el abogado, el Estado le pone el abogado a través de la Defensoría Pública. Son derechos fundamentales. Aquí en el Ecuador, con tertulia, amigos, amigas, hay políticos, increíblemente, políticos que incluso son juristas, que a lo largo del tiempo han criticado el rol de la Defensoría Pública en su condición de proporcionar, como parte del Estado, abogados para la defensa de una persona. Por más delincuente que sea, tiene derecho a un abogado. De lo contrario, cerremos la puerta, bajemos la Lanford y retomemos el tiempo en el cual quemaban en la hoguera, o íbamos directo a la silla eléctrica, o íbamos directo a decapitar a quienes son acusados de actos delincuenciales. Y así no funciona la cosa. Claro. Así no funciona la cosa. Entonces, como siempre he planteado, sé que es difícil, a ratos casi imposible desapasionar el debate, tratar de pensar con cabeza fría. Probablemente es una medida necesaria, pero sí sería interesante conocer cuál es el ámbito jurídico que avala esa medida que ha sido adoptada por parte del gobierno. ¿Cuál es el ámbito de acción de los militares? ¿Qué van a poder hacer los militares en las calles? ¿Bajo qué marco legal? ¿Qué no van a poder hacer los militares? Y planteo un ejemplo muy cercano, lo que pasó en las cárceles a propósito de la declaratoria del estado de emergencia en el sistema penitenciario del país. Resulta que los militares podían llegar hasta cierto punto, pero no podían estar en el interior de los centros de privación de libertad. Tarea que se le encomendó a la Policía Nacional, justamente por la ausencia del suficiente número de agentes penitenciarios. O sea, son cosas que hay que valorarlas y hay que analizarlas. Hay que hacer una pausa, ¿no, DJ? En este momento. Hagamos una pausa en este momento y al retornar, te propongo con Tertulio ¿Hablar de política? Sí, hablar de política, porque ayer o en los últimos 2 días se ha hecho viral una declaración que es realmente llamativa. Me parece que mediados de este mes, no sé si es del 14 o del 15 de agosto, de una entrevista que tuvo en una radio acá en la capital de la República, el ex candidato presidencial y líder del movimiento, creo, Guillermo Lasso, ¿no? Correcto. Vamos a la pausa en A Primera Hora. Hoy, A Primera Hora, cumplen 9 años de vida. Contamos con su gentil sintonía. Volvemos.